Aprendo en casa. ¿Cuándo una fuente de información es confiable? No se olviden, queridas familias, no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Hola a todas y todos. La semana pasada reflexionaste sobre el uso de la información de manera responsable y las características que debe tener un texto confiable. Asimismo, en las actividades de ciencia, al realizar indagaciones, utilizaste criterios de confiabilidad para poder verificar la veracidad de los textos que leíste. Hoy vamos a analizar la confiabilidad de la información encontrada en Internet, utilizando un cuestionario de confiabilidad. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos conociendo nuestra meta de hoy, día 3, semana 25. Deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Términos clave: deliberar, información confiable. Vamos a comenzar leyendo el siguiente caso. Laura y Matías conversan sobre lo que escucharon y leyeron respecto al COVID-19. Por un lado, su tía les dijo que en una red social indicaban que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, un vecino les dijo que por internet leyó que las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, Laura y Matías ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021, debido a que debe pasar por varias fases: fase preclínica, experimentación con animales; fase 1, experimentación en un pequeño número de personas; fase 2, experimentación con un mayor número de personas; fase 3, experimentación en miles de personas en varios países; y fase 4, estudios después de la aprobación de la vacuna. Laura y Matías saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente aquella que se difunde por el internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en redes sociales sin investigar la veracidad de dicha información. Luego de leer el caso de Laura y Matías, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué fuentes han accedido Laura y Matías? Fuentes orales, escritas, internet, etc. Estas son las fuentes de las cuales Laura y Matías han recibido la información diversa. Por un lado, una fuente personal, su tía. Bueno, es una fuente confiable, pero bueno, su tía solo les ha comunicado sobre una red social que leyó acerca de que en varios países ya están elaborando la vacuna, ¿cierto? Otra fuente es su vecino que les dijo a Laura y Matías que leyó que pueden participar voluntariamente en los ensayos de la vacuna. Bueno,
También Laura y Matías, otra fuente utilizada por ellos, ha sido una red social, en donde leyeron que la vacuna contra el COVID había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todos. Realmente, bueno, saquen conclusiones niños, si es confiable lo que le dijo su tía o su vecino o lo que leyeron ellos en una red social. Finalmente, Laura y Matías ingresaron a una página web de una institución de salud. Muy bien, ¿verdad? Para poder informarse acerca de cómo va el proceso y qué se necesita, qué etapas o qué fases se hacen para que pueda aprobarse la vacuna contra el COVID-19. Muy bien, su tío o tía, su vecino, una red social y finalmente la última fuente, que es mucho más valedera, sin duda, niños y niñas, visitar la página web de una institución de salud. ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? A ver, Laura y Matías, aquí, ¿verdad? ¿Tienen dudas? Pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en redes sociales sin investigar la veracidad de dicha información. Por eso, Laura y Matías tienen dudas de estas personas que comparten información del Facebook o del WhatsApp, por ejemplo, que solamente son rumores y no son informaciones valederas. Esta pregunta para que tú la respondas conscientemente a modo personal. ¿Cómo ayudarías a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en internet? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le aconsejarías? ¿Cómo le ayudarías a ambos a que comprueben la información que encuentran en internet para que puedan confiar en ella? Una recomendación. Recuerda que ya hemos analizado cómo debemos analizar bien la información, reitero, la semana pasada. Muy bien, escribe tu recomendación a Laura y Matías. Así como Laura y Matías, queridos estudiantes, muchas veces hemos oído información sobre el COVID-19 proveniente ¿de dónde? Del internet, ¿verdad? En el celular de mamá o papá podemos o hemos leído alguna vez información sobre el COVID-19 o también comentarios de nuestra familia, pero a veces esta información nos genera muchas dudas. No sabemos si es información verdadera o si es información falsa. Por ello es que no podemos tomar decisiones para el cuidado de nuestra salud, porque hay mucha información sobre el COVID-19 y no sabemos cuál es la que debemos creer. Por eso, frente a la excesiva información difundida por los medios de comunicación, por internet y en conversaciones cotidianas, surge la necesidad, queridos niños y queridas niñas. ¿Cómo saber si una fuente de información de internet es confiable? En internet vas a encontrar muchas páginas, mucha información sobre el COVID-19, pero ¿cómo podemos nosotros decir, no, esta información no es confiable, no le hago caso, paso a otra página? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver la propuesta que tenemos para nuestra actividad de hoy. Queridos niños del quinto grado, corroborar que una fuente de información es confiable es una necesidad por dos motivos. ¿Por qué debemos corroborar que una información en internet debe ser confiable? Por dos motivos, reitero. Primero, porque mejora la toma de decisiones. Porque tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas. Pero si nos aseguramos, niños, que la información es verdadera, tomaremos mejores decisiones. Es el primer motivo por el cual es importante corroborar información de internet.
Además que mejora la toma de decisiones, también es una responsabilidad ciudadana. Muchas veces compartimos y comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. Niños y niñas, padres de familia que también observan esta sesión, lo que compartimos puede llevar a tomar buenas o malas decisiones a otras personas que confían en nosotros. Mucho cuidado con lo que compartimos en internet, por favor. Seamos responsables cuando compartimos una información en el Facebook, en el WhatsApp, en el Twitter o en otra red social que utilicemos. La semana que pasó, ¿recuerdan, niños y niñas? Analizamos este cuadro comparativo de lo que es un asunto público y lo que es un asunto privado. A ver, ¿qué cosa es un asunto público? Recordamos. Y vamos a remarcar qué cosa es un asunto público. Un asunto público afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos participar en su solución. Un asunto público es responsabilidad de todos. Ahora, ¿qué cosa es un asunto privado? Un asunto privado pertenece al ámbito privado. Por ejemplo, una familia se debe resolver en privado entre las personas a quienes les compete. Está claro, ¿cierto? El asunto público afecta el bienestar de todos. El asunto privado es un asunto que solamente deben resolver las personas que pertenecen al problema de ese asunto, por ejemplo, en una familia. Muy bien, vamos a reflexionar sobre estas preguntas. Entonces, la necesidad de saber si una fuente de información de internet es confiable, niños y niñas, ¿es un asunto público? ¿Por qué? ¿A quiénes afecta? ¿Nicole? ¿O Fernando? Fernando, ¿no? Claro que sí, es un asunto público, claro. ¿Por qué? ¿Por qué es un asunto público la necesidad de saber si una información de internet es confiable? Porque todos debemos participar en la validez de la información al momento de compartirla. Muy bien. ¿A quién les afecta? Afecta a todos. Porque si no indagamos si es buena la información, vamos a compartirla por las redes sociales, por ejemplo. ¿Y qué tal si es que nuestro amigo del Facebook toma esa información y la comparte a otros amigos? Entonces, si es una información errónea, puede afectar a las personas que la leen. Van a creer en esta información. En realidad, estamos afectando y poniendo en riesgo el bienestar de la población. Por ejemplo, si es que recomendamos alguna medicina que dice que cura la enfermedad del COVID y sin embargo es falso, podemos hacerle daño a la persona que lea, se lo crea y tome ese producto, ¿verdad? Es muy peligroso también. Mucho cuidado al momento de compartir información, familias del quinto grado. Este asunto público debe interesar a las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Por qué? Sí, debe interesar. Porque la información de internet debe ser confiable para poder compartirla con los demás. ¿Quiénes deben participar en su solución? Todos debemos participar. ¿Cómo participamos? Compartiendo la información verdadera, la información que sí es confiable, y eliminando y no compartiendo la información falsa o los rumores. Así todos participamos, todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Vamos a ingresar a la internet y vamos a buscar información y ver si es que esa información posteriormente con nuestra ficha de validación de fuentes confiables, vamos a ver si es una información cierta o falsa. Bien, aquí estamos en internet, queridos estudiantes. Estoy en mi computadora y vamos a poner en el buscador del internet una noticia: vacuna contra el COVID-19, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la lupita, vamos a buscar noticias sobre la vacuna contra el COVID-19. Allí está. Vean toda la información que tenemos en el internet, en noticias, ¿correcto? En sección noticias tenemos mucha información en la internet que nos informa sobre la vacuna contra el COVID-19. Observemos toda la información que tenemos. Es importante bien, al azar vamos a escoger esta noticia. A ver, hacemos clic. Allí hago el clic en la internet, queridos estudiantes, y aquí tengo la información. ¿Podemos apreciarla? ¿Sí? Allí, ¿no? Correcto. A ver, hemos escogido esta noticia de la internet. OMS, Organización Mundial de la Salud. 2 puntos. ¿Qué dice la OMS? 156 países se unen para distribuir la vacuna contra el COVID-19. Muy bien, esta es una información del diario El País de España. ¿Por qué? Observen, quiero que estén muy atentos a la noticia que he escogido. Allí está, El País en su sección Mundo, Noticias del Mundo. El País es un medio de información español aquí en su página web. Reiteramos la información: 156 países se unen para distribuir la vacuna contra el COVID-19. Luego del titular en esta noticia tenemos un subtítulo en la página web. Los principales objetivos de esta alianza son garantizar que todos los países tengan acceso a una vacuna al mismo tiempo y conseguir unos 2.000 millones de dosis antes del final del 2021. Muy bien, 2.000 millones de dosis recién el próximo año y en la parte final del 2021. Interesante. Quiero, queridos niños, que se fijen muy bien en esta parte, en esta sección. Debajo del titular de la noticia y del subtítulo pueden apreciar ustedes los iconos, ¿verdad? O los logos. Los logos de las redes sociales que muchos de sus papás o hermanos mayores utilizan. Este es el icono del Facebook, del Twitter, de Google+, Google Noticias, y también con esto puedes hacer clic y copiar el enlace de esta noticia para compartirla por donde desees para que otros puedan leerlo. Estos son, o este bloque o esta sección es para compartir esta noticia. ¿La compartimos inmediatamente? No, ¿verdad? Porque tenemos que ver que sea confiable la información. Repasamos esta noticia. Ahora vamos a continuar. Aquí está la fotografía. La lista incluye 64 países de ingresos medios o altos que participarán en la financiación de estas vacunas. Foto F. F, queridos estudiantes y padres de familia, que es muy importante que también observen esta sesión. F es una fuente de noticias y de fotografías oficiales. Una fuente internacional. Me parece muy bien, confiable. Acá viene el texto de la noticia. La Organización Mundial de la Salud anunció ayer lunes la lista inicial
de 156 países que se han unido a la red COVAX para el desarrollo, producción y distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19, cuando ésta sea descubierta, en la que sin embargo brillan por su ausencia China y Estados Unidos. Qué interesante la información. Acá tenemos en una página web, en internet, queridos estudiantes, van a encontrar estos cuadritos, ¿verdad? Son de publicidad, de propaganda, ¿no? Acá continúa la noticia, porque estamos en internet. Así es que continuamos con la noticia, este párrafo. La lista incluye 64 países de ingresos medios o altos que participarán en la financiación de estas vacunas. Entre ellos, los 27 miembros de la Unión Europea. En su sitio web, la Organización Mundial de la Salud, también se le conoce, niños, en sus siglas como OMS, indicó que la Comisión Europea asume el compromiso de participación también en nombre de Noruega e Islandia. Se está desarrollando la noticia. Nos cita a la Organización Mundial de la Salud. Importante dato. Nuevo párrafo. Asimismo, aparecen en el acuerdo Japón, Australia, Argentina, Perú o Colombia. Muy bien, aquí se menciona nuestro país. En este proyecto COVAX también está incluido en este acuerdo. ¡Qué bueno! Y 92 economías más pobres que recibirían masivamente dosis, como la India, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Bolivia o muchas naciones africanas. Interesante la noticia. Los principales objetivos de esta alianza son garantizar que todos los países tengan acceso a una vacuna al mismo tiempo y conseguir unos 2.000 millones de dosis antes del final del 2021, explicó el director general de la OMS, que es OMS, Organización Mundial de la Salud. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, una autoridad de la Organización Mundial de la Salud, director general nada menos. Continuamos. O nadamos todos juntos o nos hundiremos juntos, subrayó el experto etíope, director general de la OMS, en rueda de prensa para pedir mayor compromiso mundial en esta red, que en su opinión ayudará a controlar la pandemia, salvar vidas, acelerar la recuperación económica y garantizar que la carrera por la vacuna no es una competición. 9 candidatas a vacuna se han unido también a la red COVAX de desarrollo y distribución, entre ellas 2 que se encuentran en la última fase de experimentación, la de la estadounidense Moderna y la de AstraZeneca junto a la Universidad Británica de Oxford, cuyo estudio fue interrumpido durante unos días pero ya ha sido reanudado. Seguimos con la noticia. Piden cautela. El presidente de la Alianza de Vacunas Gavi, Seth Berkley, advirtió que tras anunciar esta lista inicial, en la que sí está el Perú, queridos niños, hemos leído, de países que hay que seguir siendo cauto a la hora de investigar la vacuna. Hay que seguir siendo cauto a la hora de investigar la vacuna, dice el presidente Seth Berkley de la Alianza de Vacunas Gavi, y recordó que como medida 4 de cada 5 experimentos fracasan en este campo. No se puede garantizar que todas las candidatas lleguen a ser vacunas, pero cuantas más probemos, más probabilidades hay de garantizar su seguridad y eficacia, añadió Seth Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud. El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud recordó que COVAX y las otras 2 ramas de investigación contra el COVID-19, coordinadas por el organismo para investigar tratamientos y diagnósticos, aún afrontan un serio déficit financiero. Se han invertido unos 3.000 millones de dólares que han permitido un exitoso comienzo, pero eso solo
es la 10ª parte de los 35.000 millones de dólares que se necesitan, reiteró el director general de la Organización Mundial de la Salud. Imagen: vacuna contra el coronavirus. Foto: AFP. Párrafo final de la noticia. Junto a los 156 países ya comprometieron con COVAX, Gavi y la Organización Mundial de la Salud, esperan que otros 38 países se unan en los próximos días con compromisos financieros, entre ellos gobiernos que ya han expresado esta intención, como Brasil, México, Corea del Sur o Chile. Si bien Washington y Pekín tampoco figuran en esta lista de contribuyentes, hay posibilidades de que se integren. De esta manera hemos leído esta información, esta noticia de la internet, que lleva por título OMS, Organización Mundial de la Salud. 156 países se unen para desarrollar, producir y distribuir la vacuna contra el COVID-19. Noticia leída y analizada. Ahora vamos a ver si es que es una noticia, queridos estudiantes, confiable o no. ¿Para qué, profesor? Para que podamos compartirla con nuestros contactos por el Facebook, Twitter o de repente el enlace, si es que es una noticia muy importante. Claro que sí. El Perú incluso dice de que está incluido en este proyecto COVAX para poder recibir las vacunas cuando se terminen de procesar. Aún están en experimentación, ¿cierto? Entonces el Perú está a la lista de espera, según esta noticia, entre otros 156 países para recibir esta vacuna el 2021, queridos estudiantes. No ahora, sino dentro de un año aproximadamente. Hemos leído la noticia. ¿Es un texto confiable o no? Veamos. Les presento nuestro cuestionario de confiabilidad para saber si una fuente es confiable. Una fuente de la web. Debes cuestionar su veracidad, querido niño y niña, es decir, dudar y comprobar si presenta datos verdaderos o falsos. Vamos a ver, aplicamos esta ficha, este cuestionario de confiabilidad a la noticia que hemos leído. Criterios de confiabilidad. Primer criterio: autoría, propósito, objetividad, precisión, veracidad, actualización y navegación. Son los 7 criterios de confiabilidad. Comenzamos con la autoría. ¿Qué dice sobre la autoría? Responde las preguntas, escribe un aspa dentro de cada casilla si la respuesta a cada pregunta es verdadera o afirmativa. ¿Se encuentra nombrada o nombrado la autora o el autor del contenido? Es una página web, ¿verdad? El País de España, la página autora de este contenido. Es un medio muy reconocido, correcto. ¿Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de la autora o el autor? No aparece porque no es un autor personal, niños. Es un diario a través de su página web. ¿La autora o el autor es experta en el tema? El diario El País de España sí, es un medio muy importante. Da noticias internacionales a través de su página web. ¿Se cuenta con información de contacto de quien tiene la autoría, tal como un correo electrónico? Sí, queridos estudiantes, cuando ingresen a la página web, al inicio van a entrar a observar los contactos para poder informarse más, enviar mensajes por correo electrónico a el diario El País de España. También menciona información sobre la institución que apoya o presenta la información. Claro que sí. Leímos sobre la Organización Mundial de la Salud, su secretario general, ¿no? Correcto.
¿Hay algún link que te lleve a la página principal de la institución? Por supuesto, hemos visto para compartir por las redes sociales. También hay enlaces para poder ingresar a las páginas de la Organización Mundial de la Salud y del proyecto COVAX de la noticia que hemos leído. El dominio URL de la fuente es .gov o gov gubernamental, organización no lucrativa. Vamos a ver. Dominio se refiere, niños y niñas, a esta, ¿verdad? Al enlace principal en la parte superior del buscador. Este es el dominio. El dominio pertenece a un medio privado, elpaís.com.uy, Uruguay. Entonces lo dejamos en blanco. No pertenece a un organismo gubernamental, pero la información o el autor sí es reconocido. Es un medio de comunicación de noticias internacionales. De igual forma, vas a tener que llenar esta ficha de acuerdo a esta información o a esta noticia, analizando cualquier noticia. Te voy a dejar esta matriz, esta plantilla para poder aplicarla a las diferentes informaciones que encuentres en la internet, bajo estos criterios de confiabilidad, para poder realmente decir que sí, este texto es confiable. En el grupo del aula, en tu hoja de portafolio vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué criterios deben tener una fuente de información confiable en Internet? Vamos a analizar nuestro cuestionario de confiabilidad. Criterios. 1. Autoría. 2. Criterio propósito. Criterio 3. Objetividad. Criterio 4. Precisión. Criterio 5. Veracidad. Criterio 6 de confiabilidad. Actualización. Criterio 7. Navegación. A continuación, querido estudiante, vas a analizar el texto Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Texto que te hemos presentado el día lunes. Ese texto lo vamos a volver a leer y vas a aplicarle el criterio de confiabilidad, el cuestionario presentado, para que puedas llenar la ficha y responder si este texto presentado el día lunes, las enfermedades y las vacunas para prevenirlas, es confiable o no y por qué. Te voy a volver a presentar ese texto. Este es el texto que hemos leído el día lunes. Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. ¿Recuerdas? La historia de las vacunas. Edward Jenner, Pasteur, las evidencias, las hipótesis, conclusiones. Y también la línea del tiempo de la historia de las vacunas, los procedimientos actuales para la creación de vacunas, el problema actual y la investigación científica. Y hablamos sobre las fases de creación de la vacuna para el COVID-19. Eran 4 fases, ¿cierto? Aquí está. Toda esta información o este texto lo hemos leído el día lunes, incluso hemos resuelto un cuestionario, pero solo van a leer el texto y van a revisar sus fuentes, todos los criterios para poder llenar su cuestionario de confiabilidad. Aquí está este cuestionario de confiabilidad, lo van a aplicar y marcar con un aspa si cumple o no con cada criterio y sus elementos, el texto que hemos planteado. Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Finalmente,
¿El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet? Tercera y última pregunta, ¿por qué? Sí ayuda. Así es. Como conclusión de todo, sí ayuda, porque a través de los criterios que presenta el cuestionario, podemos determinar la validez o falsedad de una información de Internet antes de decidir compartirla o no compartirla. Esta respuesta es muy importante, niños y niñas. Es un instrumento, el cuestionario de confiabilidad, que nos va a ayudar muchísimo para poder validar o no una información o noticia de la Internet para compartirla. No te olvides al final de reflexionar sobre tu proceso de aprendizaje. Recuerda la meta de hoy: deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Entonces podemos deliberar con la ayuda de nuestro cuestionario de confiabilidad, que también ya está en nuestro grupo del 5º grado, para poder analizarlo y aplicarlo a muchas informaciones de la Internet. Te pregunto, ¿lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Papá, mamá tienen que estar atentos también a este cuestionario de confiabilidad para que no compartan información falsa o rumores con sus amigos en redes sociales. ¿Ok? Correcto. Felicitaciones, lograste tus objetivos. Hoy, día 3, semana 25. Aprendo en casa. 5º grado.